¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva conexión rural, bienvenidos a una nueva entrega del programa que pusimos en marcha durante el estado de alarma y que continuamos haciendo semana a semana para hablar con amigos y amigas que tienen mucho que contarnos sobre sus proyectos, sobre su trabajo y sobre su futuro. Hoy hemos preparado un programa muy especial dedicado al arte y para ello hemos hablado con tres artistas estrechamente vinculados con Pozoblanco. Ellos son, en primer lugar, Antonio Jesús Moreno, El Ciento. Con él hemos hablado sobre su trayectoria, sobre sus últimos trabajos y nos ha contado alguna cosilla en la que ya está trabajando. Después hablaremos con Pilar Consuegra Romero, artista con la que hemos hablado de toda su trayectoria y de muchas cosas interesantes, además de una de sus últimas propuestas, Isadora me habla. Y por último nos iremos hasta París para hablar con Solimán López. Con él vamos a hablar de muchas cosas, pero también de Hard Disk Museum, una de sus grandes obras, y de Celeste, una iniciativa espectacular que ha puesto en marcha desde que comenzó la epidemia de COVID-19 en todo el mundo. Ya sabéis, no os perdáis este episodio de Conexión Rural dedicado al arte. Adelante, la Conexión Rural. Hola Ruraliers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva conexión rural que hoy nos lleva hasta París, nada más y nada menos, para hablar con Solimán López. Solimán, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, por aquí, por tierra francesa, de momento contento, pero bueno, como ya todos sabéis, haciendo lo mejor que se puede en este tiempo complicado que nos ha tocado vivir. Bueno, Solimán, que está en París, que se mueve por todas partes, o se movía antes de todo esto y volverá a moverse cuando todo esto pase, tiene una fuerte vinculación también con el mundo rural, con los Pedroches, con Pozoblanco, que ya hablaremos de eso en la entrevista, y teníamos muchas ganas de que pasara por esta conexión rural. Bueno, Solimán, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido estos meses, aunque nos consta que no has parado? Sí, bueno, Juanlu, la verdad que, bueno, yo como los que me conozcan saben un poco mi trayectoria, yo llevo trabajando con temas de arte contemporáneo vinculados con tecnología desde hace ya casi 13, 14 años, lo que eché la cuenta. Y bueno, la verdad que me ha pillado un poco esto, o sea, a todos nos ha pillado un poco de sorpresa las consecuencias directas que todo ha tenido, pero a nivel laboral y a nivel conceptual para mí ha sido una reafirmación de lo que yo llevaba ya trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora parece que como que lo digital ha cobrado como mucha importancia en muchas esferas de la sociedad, pero era mi día a día antes de la crisis del coronavirus y la verdad que o sea, que me refiero que a nivel laboral la verdad que poco ha cambiado, sino todo lo contrario. Como bien dices, hemos estado muy activos. Uno de los proyectos que quizás más se veía repercutido era una de mis piezas, Celeste, que tendría que haberse montado en Colombia, en concreto en el Planetario de Bogotá, en el Parque Explora de Medellín y en el Museo de la Tertulia en Cali. Bueno, finalmente hemos conseguido hacerlo todo online, pero claro, mi visita física allí no fue posible, ¿no? Ha sido uno de los, digamos, de los proyectos que más se han visto repercutidos por esta historia. Ahora ahondaremos en Celeste porque me parece una maravilla, la verdad, es una pasada. Pero bueno, quiero preguntarte un poco por este tema, ¿no? Porque una de las consecuencias evidentes que va a dejar esta pandemia es que el mundo digital está ahí y que no era tan difícil, ¿no? Ya, como tú dices, a todas las esferas. El teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que en nuestro país parecía la odisea, ¿no? ¿Cómo el teletrabajo? Y que en otros países ya veíamos que estaba tan avanzado y de repente se teletrabaja y no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que un pequeño ejemplo, pero es lo que tú dices, ¿no? Lo digital estaba aquí y esto es la confirmación de que es algo que forma parte de nuestras vidas y que va a más. Sí, Juan, yo pienso que la naturaleza es sabia y mucha gente hemos separado siempre la naturaleza de las tecnologías porque hemos pensado que eran territorios estancos, territorios desconectados entre sí y nada más allá de la realidad. Es decir, yo pienso que la tecnología ha venido para explicarnos muchas cosas de nosotros mismos. Sin duda, simplemente cuando hablamos de código, nuestro ADN es código genético, simplemente es un código que está creado por 4 componentes y el código digital es un código binario que está creado por 2. Cuando ahora mismo todo lo que tiene que ver con la computación cuántica y todo lo que tiene que ver con los superordenadores, vamos a empezar a poder ya dialogar con códigos cuaternarios, con lo cual vamos a estar manejando exactamente
el código genético, pero para crear arte digital, ¿no? Y digo esto porque realmente la imbricación que tiene lo digital con nuestra esfera social, cultural, es directa y, por supuesto, teletrabajar no es nada extraño. La tecnología ha venido para quedarse y creo que debemos de empezar a entenderla como parte de nuestra vida, ¿no? No como una escisión o como algo que está de una manera separada de nosotros mismos, sino que forma parte de toda nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y bueno, a nivel empresarial y económico, como decía, tendemos a autorregularnos y creo que esta pandemia nos va a enseñar un poco a cómo hacer las cosas de una manera mucho más sostenible y la tecnología viene también un poco para ayudarnos, ¿no? Es decir, no hace falta salir todos los días a trabajar, gastar en metro, gastar en combustible, Claro. estresarse por llegar tarde al trabajo, tener un accidente por el camino, etcétera, etcétera, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera mucho más inteligente, dejar tiempo para nosotros mismos, que hoy en día no lo tenemos, y al final nos daremos cuenta de que seríamos un poquito más felices, ¿no? Sumemos solamente todo ese tiempo que pasamos en un coche, en un metro, por ir a trabajar, ¿no? Exacto. Si lo pasamos en una terraza tomando una cerveza con un amigo, ya habríamos ganado mucho. Sí. Escribí hace unos meses en Doméstica una reflexión que me ha parecido muy interesante y muy a cuento, ¿no? Hablaba de virus y decías que antes cuando un virus entraba en la máquina, perjudicaba a la máquina y te perjudicaba a ti como ser humano porque perdías tu trabajo, perdías muchas cosas. Y ahora lo que ha pasado es que el virus ha afectado al hombre, ha afectado a la sociedad y han sido las máquinas, de una u otra manera, las que han seguido marchando, las que nos han tenido conectados, las que han hecho que las familias hablen unas con otras, que tú hayas hablado con tu familia estando en Francia, la familia que tienes lejos, que yo haya podido estar en contacto con mis amigos. La vida, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Que esto nos ha revelado ya la importancia de lo digital. Y esta reflexión es que me parece, vamos, clavada. Sí, es lo que yo llamo la emancipación de la máquina, ¿no? Siempre hemos tenido a la máquina subyugada al deleite digamos, a la disposición del ser humano desde que el hombre es hombre y desde que digamos, desde el origen del Homo habilis, ¿no? Este hombre que empezó a crear objetos para su propio beneficio. Desde ese punto, desde ese momento, el objeto externo al cuerpo humano ha estado siempre a disposición del hombre. Y ahora casi que nos hemos puesto un poco, se ha invertido esta realidad, ¿no? Y la máquina, como bien decías, en esos comentarios que yo ya había planteado, se ha emancipado de esa subyugación humana a la que la teníamos sometida y ha sido un poco todo lo contrario. Ahora dependemos de ella nosotros para vernos sentidos un poco más conectados al otro y sobre todo lo que comentaba, que gracias a eso le hemos quizás donado una pequeña impronta un poquito más sentimental a todo lo que tiene que ver con los objetos digitales, a todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Porque al final nos ha propiciado el estar unidos, que sin ella, imagínate cómo hubiese sido esto sin una videoconferencia, Exacto. sin un chat, sin un mensaje de texto a tus seres queridos, sin una foto, un vídeo, en fin, hubiese sido muy complicado. Vamos a entrar un poco en tu trayectoria, hay mucho, así que vamos a hablar, si te parece, de tres cosas. Me encantaría empezar por Hard Disk Museum, ¿no? Que nos contara un poco, la gente conoce tu obra, pero me gustaría que contara, ¿no? Porque me parece tan distinto y tan innovador que me gustaría que lo contaras tú con tus palabras, que es Hard Disk Museum. Bueno, pues el Hard Disk Museum es un dispositivo que yo llamo un dispositivo de pensamiento contemporáneo. Básicamente, yo hace ya 5 años, de hecho, lo registramos en junio del año 2015, yo empecé a reflexionar sobre la importancia de los archivos digitales en la creatividad contemporánea, porque al final un fotógrafo, un artista multimedia en general, un videoartista o incluso los pintores, hoy en día todos trabajamos con archivos digitales, ¿no? Un JPG, un MP4, un GIF animado, muchísimos formatos que hay, incluso evidentemente las páginas web, ¿no? ¿Qué ocurría? Que yo me di cuenta de que no había un museo que se autoproclamase como un gestor de esta información. Es decir, los museos tienen su departamento de conservación digital, pero no había ningún museo que hubiese dicho, nosotros nos dedicamos a conservar y a promover el arte digital desde el punto de vista de los archivos digitales. Y fundé un museo desde una idea muy sencilla, lo registramos en todo lo que tiene que ver con patentes, marcas y toda esta historia. Básicamente es un museo que vive en un disco duro, ¿no? La arquitectura del museo es un disco duro de 2 terabytes, que incluye en su interior, en aquel entonces empezamos con 5 y a día de hoy, Juanlu, somos más de 120 artistas los que están incorporados al proyecto. Tenemos un proyecto ahora encima de la mesa muy interesante para poder hacer crecer todo lo que tiene que ver con el museo. Estamos trabajando en una versión con realidad aumentada. Vamos a hacer el primer museo de la historia del arte almacenado en código genético. Tenemos un acuerdo con una asociación francesa para traspasar todo lo que tiene que ver el almacenamiento digital a código genético, como anticipaba antes en mi conversación.
y a día de hoy es un proyecto que empezó siendo de una manera lo que se llama un Artist Running Space, que es un proyecto que está promoción de arte por artistas y hoy en día se está convirtiendo ya casi en una institución. Estoy muy contento por ello, creo que el proyecto tiene un patrimonio humano enorme, todas esas obras que están incorporadas dentro tienen evidentemente un valor de mercado y es un proyecto que, bueno, que parte desde el puro emprendimiento y del puro concepto de arte digital, ¿no? Así que la verdad que el proyecto me va a acompañar durante mucho tiempo, por suerte, y sigo. Ahora, justo con el tema de la pandemia, claro, todo el mundo empezaba, no, el museo digital, los museos de Reina Sofía haciendo exposiciones. Claro, eso te iba a decir, que una de las noticias de esta pandemia ha sido cómo los museos, los monumentos, no se hacía de manera digital y tú ya llevas 5 años trabajando en esto, o sea que evidentemente Sí, es un llevamos 5 camino años trabajando andado. en esto, tenemos incluso una versión hecha en realidad virtual, o sea, me refiero, el proyecto ha sido muy, un poco adelantado a su tiempo y ahora por suerte pues estoy un poco empezando a recoger los frutos, ¿no? Mucha gente que se acerca a confiar en nosotros, que nos proponen proyectos, tenemos ahora, pues, la semana que viene inauguramos en una feria internacional con sede en Miami, tenemos otra participación en un festival internacional, perdona que te llamo a la puerta, un festival internacional con sede también en California. En fin, estamos muy, muy activos con el proyecto, así que espero que sigamos como tal. Otro más, El Paso Irrevocable, que estuvo en Bogotá, creo, en otoño del año pasado, ¿no? Finales de verano del año pasado, y habla de la revolución digital. Pregunta directa, ¿qué ha supuesto este parón y esta apuesta por lo digital para esa revolución digital? Yo creo que es como dar en 3 meses muchos pasos, ¿no, Polimán? Sí, bueno, se ha acelerado. La revolución estaba ya. Además, yo siempre he dicho que es una de las grandes revoluciones del ser humano como lo entendemos, porque realmente es una revolución vertical, ¿no? La revolución industrial, que es, digamos, quizás otra gran referencia a nivel histórico y económico en la especie de la humanidad, era una revolución que solamente tocaba a ciertos grupos de población. Es decir, éramos usuarios de esa revolución digital, perdón, industrial, pero desde un punto de vista pasivo. Yo no podía hacer un tren. Yo no podría hacer un ferrocarril. El ferrocarril, esas consecuencias de la revolución industrial las hacen las empresas, las grandes empresas. Hoy en día, evidentemente, sigue ocurriendo esto, pero los generadores de contenido somos nosotros. Es el usuario final el que está construyendo esa revolución digital con nuestra aportación a ese Big Data, ¿no? Y todos estos procesos, evidentemente, ya se venían dando. La inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la máquina desde un punto de vista del algoritmo y su emancipación, como decía al principio. Y ahora mismo lo que está ocurriendo es que básicamente se han acelerado esos procesos porque nos hemos dado cuenta de que son mucho más sostenibles, ¿no? Y que de alguna manera es una manera más inteligente quizás en muchos campos de abordar la productividad y abordar muchos sistemas, ¿no? Como decía también antes, para mí es una autorregulación, es decir, con la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Todo el apego que tenemos a los objetos, creo que en un futuro se va a ir perdiendo, creo que el objeto como tal va a quedar casi en una historia un poco más del pasado. Recordemos, por ejemplo, el apego que teníamos al objeto del reloj, ¿no? Antiguamente el abuelo teníamos un reloj y aquel objeto era como algo mágico y hoy en día o es un reloj digital o muy poca gente ya empieza a tener ese objeto como un objeto de culto porque ya tiene un objeto telefónico, un teléfono que le permite hacer muchas más cosas, ¿no? Que me refiero, ya se está mutando esa objetualización de la cultura hacia algo mucho más intangible que para mí es la única clave de sostenibilidad que tenemos el ser humano, ¿no? Porque si seguimos produciendo objetos como lo seguimos haciendo, basura a todos los niveles, creo que en muy pocos años tendremos otro tipo de problemas que no tienen nada que ver con el coronavirus ni con la sanidad, sino otros mucho peores, ¿no? Y por último, Celeste, ¿no? Que ha sido esta obra bueno, que ha tenido muchísimo recorrido durante estos meses, que ya, como has dicho antes, no era lo pensado, ¿no? Pero ha tenido también su impacto, que es una conexión de cielos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es Celeste. Bueno, Celeste, ahora estamos, digamos, en lo que yo llamo la versión 2, la versión número 2, porque yo la inicié en el 2017. Se me ocurrió la idea de cómo podía digitalizar el cielo, ¿no? Como un espacio natural, por ejemplo, yo tenía las referencias de los pintores y los artistas, por ejemplo, románticos, ¿no? Y esa mirada al paisaje, ese pintor que se iba con su silla a Enea y se iba a ver cómo cambiaba la luz de la montaña. A mí me parecía importante cómo hoy la tecnología es un ojo que podía estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Entonces diseñé una baliza con un mini ordenador y una cámara de alta resolución que lo que hacen es que continuamente en 24 horas al día, 7 días a la semana están mirando al cielo y tomando capturas de imagen de ese cielo. Lo que ocurre en esta versión número 2 es que esas capturas, el sistema recoge los píxeles de color de la imagen del cielo
y los junta con otra baliza que está en otro lugar del mundo que a la vez está haciendo el mismo trabajo, con lo cual tengo una misma interfaz web, que es celeste.solimanlopez.com, la suma de información de cielos de diferentes lugares del mundo. Y además estos cielos se producen y se reproducen, porque realmente es una reproducción en tiempo real, todo ocurre en el instante y el algoritmo va absorbiendo la información de los colores del cielo, los va juntando todos en una interfaz que ya de por sí para mí es ya un nuevo cielo que es evidentemente digital, ¿no? Y como decías, ha sido un reto montarla porque, bueno, tuvimos que enviar las balizas por valija diplomática a Colombia, los colaboradores locales tuvieron que salir de su casa casi a hurtadillas para instalarla en sus diferentes museos. Y al final, bueno, yo me puse un poco pesado con el cónsul, con Juan Pedro, que le mando un saludo enorme, cónsul de Cultura de nuestra embajada en España, en Colombia. Le dije que la pieza tenía un origen digital y que me parecía absurdo no mantenerla justo más en este momento. Así que hicimos un esfuerzo muy grande y la pieza sigue funcionando ahora. Podéis visitarla en cualquier momento en la página y, bueno, ahí está. Seguro que ha sido en estos tiempos de poco movimiento y de poco viaje y de, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Que era todo tan difícil. Seguro que ha sido una vía de escape, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Poder mirar ese cielo. Sí, la verdad que ha sido, además ha pillado justo en un momento en Colombia muy políticamente muy complejo porque debido a esto se quedaron muchos ciudadanos españoles bloqueados en Colombia, no podían salir del país y bueno, como nuestra relación era unir Colombia con España, para ello tenemos otra baliza instalada en Madrid de la Casa de América. Bueno, pues ha sido un poco también como una mirada muy poética, pues a un poco reunir en esa misma bóveda celeste, pues estos dos países en concreto, ¿no? Y bueno, ahora esperamos hacerlo con muchos más. El proyecto está más vivo que nunca. La idea con la embajada es de extrapolar esta misma idea a otros países latinoamericanos y internacionales. Y la verdad que tiene muy buena pinta. A ver si podemos seguir haciendo una página web donde aglutinemos muchos cielos del mundo, que sería para mí un sueño cumplido como artista. Seguro. Bueno, Soliman, vamos a encaminar ya al final de la conexión rural. Sí que me gustaría, porque tú, aparte de todo lo que haces tú a nivel individual o a nivel colectivo, también tienes tu faceta investigadora y formadora, ¿no? Y entiendo que también tienes contacto con gente más joven, ¿no? Que todavía nosotros somos jóvenes, pero bueno, me refiero a más jóvenes todavía. Ellos esto, a mí es una cosa que siempre, pero ellos esto lo ven de una manera completamente natural, ¿no? Lo que para nuestros ojos y los ojos, sobre todo de gente de generaciones anteriores a la nuestra, que tienen ahora 45, 50, 60 años, a veces puede parecer como ciencia ficción. Nosotros lo vamos interiorizando más porque estamos creciendo con ello, pero los llamados estos nativos digitales y demás, esta gente ya lo tiene como parte de sus vidas, ¿no? Yo creo que esto, por eso hablas tú también de esa evolución, imagino. Sí, realmente es extraño, ¿no? Es extraño esos vídeos que hay por ahí por la red, ¿no? Ese bebé que ve una revista, no sé si lo conocéis, ve una revista, sí. Intenta mover el dedo y dicen, ¿qué pasa aquí? Algo falla, ¿no? Pues no se mueve, no hay imagen animada, ¿no? Y creo que hay algo que se va inoculando. Nosotros, perdona, lo vivimos en casa pensando que ella piensa que todo es táctil, ¿no? O sea, la tele y tal. Exactamente, y es curioso. Es curioso porque nadie le ha explicado cómo va esta cosa. Entonces, hay como una especie de transición mágica, digamos, casi, ¿no? De información que pasa de una manera biológica de una generación a la otra. Y como bien dices, sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mis exposiciones he notado que esa generación nueva pueden pasar en mis exposiciones horas sin pestañearse. Sin pestañear, perdón, y hay otro tipo de gente, otro perfil, como tú bien dices, un poquito más mayor, que de repente se encuentra en un espacio que le es totalmente ajeno y que no entiende nada y de repente esa incomprensión por lo que está pasando pues genera que incluso a veces un cierto rechazo, ¿no? Como decía, bueno, al final todo el mundo del arte siempre ha funcionado igual. Hay un décalage que se llama, ¿no?, en francés, de 15 años aproximadamente. Al final esa gente, por ejemplo, que ahora valora mi trabajo desde un punto de vista experiencial y desde un punto de vista comercial, cuando pasen 15 años que tengan un poder adquisitivo importante, pues serán los nuevos compradores de esa obra que se está generando ahora, ¿no? Y es un poco el ciclo natural del arte contemporáneo casi siempre, ¿no? Bueno, Soliman, para terminar, y es un tema que en Ruralpedia nos preocupa especialmente, de hecho recientemente hemos lanzado una campaña en ese sentido, y es la brecha digital, ¿no? La brecha digital, en este caso nosotros nos centramos en la brecha digital que existe en nuestro país entre el mundo rural y las ciudades y a todos los niveles, ¿no? Y es algo que, al hilo de tu discurso, se ha hecho especialmente evidente durante estos días, ¿no? Durante estos días de pandemia, cuando
por suerte cada vez menos, pero todavía hay muchas zonas en nuestro país que no tienen banda ancha, no tienen fibra, no tienen ciertas conexiones, ciertas comunicaciones, ¿no? Y eso se nota a la hora de teletrabajar, incluso lo he notado yo a la hora de hacer este tipo de programas, ¿no? De decir, gente que estaba en determinadas zonas que no tenía fibra y tal. Ese también es uno de los grandes retos, ¿no? Entiendo, ¿no? No solo en España, en todo el mundo, ¿no? Esa brecha digital tan grande que evidentemente es una brecha social que afecta a la cohesión social en muchísimos lugares y en muchísimos países. Pero, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo crees que se tendría que trabajar para combatir esto? Sí, es interesante lo que plantea. Yo particularmente también estoy muy focalizado también en pensar en cosas relacionadas con esto. Por ejemplo, ayer estuve dando una charla para un festival en Brasil y uno de los ponentes que estaba conmigo en la mesa comentaba que hay más de 4,5 millones de personas en Brasil que no tienen acceso al mundo digital. Claro, que para mí, mi planteamiento iniciático es el de la generación de microcomunidades, es decir, hoy en día estamos siempre supeditados a lo que las grandes corporaciones nos ofrecen como servicio, pero creo que gracias al código libre y al open source hay muchas posibilidades de hacer las cosas do it yourself, ¿no? Hay tutoriales en Internet que permiten hacer las cosas de una manera muy sencilla. Hay una gran parte de código que tiene estos fines, que es un poco la democratización de la tecnología desde un punto de vista relativamente sencillo, bien explicado, donde de una manera muy ingenua se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? No solamente desde un punto de vista de la accesibilidad de lo digital, sino el de encontrar soluciones que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no puede acceder a tener un sistema de seguridad en sus casas, en barrios complicados, por ejemplo, pero con un par de instrucciones, con una pequeña placa base y una pequeña cámara que cuesta en total 30 o 40 euros, puedes tener un sistema de videovigilancia en casa. O todo el tema que hemos vivido con la violencia de género. Hay muchísimas soluciones que la tecnología propone y creo que la idea es que realmente el pueblo se tiene que empezar a empoderar desde un punto de vista local en buscar sus propias soluciones, sus propios sistemas de conectividad sin tener que depender de las grandes corporaciones, porque al final es precisamente lo que estamos sufriendo hoy en día. La política tiene la información, nosotros somos las que se la ganamos, pero porque estamos siempre suscritos a sus cadenas de comunicación. Si invertimos la pirámide, si es el público, el pueblo, el que genera esas estructuras de comunicación, va a venir la política a pedirnos la información. Con lo cual ahí vamos a tener nosotros el poder desde un punto de vista mediático y sobre todo que no vamos a sufrir lo que estamos sufriendo hoy en día, que no sabemos ya ni lo que nos cuentan, porque está todo tergiversado, está todo manipulado y al final es una descomprensión que genera frustración, ¿no? Y frustración y sobre todo, a mí lo más peligroso, genera que se pierda la confianza en el sistema, ¿no? Y eso es muy peligroso para una sociedad porque se descalabra todo, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de implicación con los demás, creo que es fundamental que eso ocurra, ¿no? Así que yo lanzo desde aquí mi llamamiento a eso, a que se generen pequeñas comunidades de open source, que se generen pequeñas comunidades de código libre, que construyan desde la base diferentes productos compartibles para los demás y creo que es una de las grandes soluciones, ¿no? Y lanzo también el deseo de que creo que Celeste debería de documentar esos cielos de Pozo Blanco. Sí. Que sabemos todos que están casi etiquetados como patrimonio. Tienen un premio, ¿no? ¿Cómo se llama? Starlight, tienen certificación Starlight, los cielos de los Pedroches. Bueno, de todo el norte de Córdoba, una maravilla. Sí, así que tengo que a ver si puedo hacer alguna gestión interesante, a ver si podemos meter en esos cielos interesantes, que me parece importante como guiño a mi pueblo, que siempre digo que es mi pueblo, como guiño a un paisaje que amo, que es el del Valle de los Pedroches, que aparezca ese Pozo Blanco en esa página web que tanto está siendo visitada a nivel internacional y que podamos juntar el cielo pozalbense con el cielo de Bogotá, de Cali, me parecería brutal. Seguro que sí, si nosotros podemos hacer algo por ello, te echamos una mano seguro. Solimán López, muchísimas gracias por asomarte a nuestra conexión rural, ha sido un placer, espero que nos veamos pronto bajo esos cielos de los Pedroches y espero que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un saludo enorme a toda la gente de Pozo Blanco que se les quiere mucho, como yo suele decir. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. Hola Ruraliers, bienvenidos a una nueva conexión rural, bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que pusimos en marcha cuando estaba en vigor el estado de alarma y ahora que no está en vigor el estado de alarma, seguimos haciendo entrevistas a amigos y amigas por todo nuestro país.
Y hoy nos vamos a Pozoblanco, porque al otro lado de la cámara está un gran amigo de muchos años que tenía muchas ganas de saludar. Antonio Jesús Moreno, el Ciento, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Pues ahora mismo medio confinado, pero por motu propio, o sea que puedo salir, pero estoy reposando un ratito en casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, parece que las cosas ya poco a poco ojalá vayan yendo mucho mejor para todos y poco a poco pues la normalidad esa de la que tanto nos hablan se convierta en la normalidad de siempre. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, primero para repasar muchas cosas, segundo para saber cómo estaba y tercero porque con todos los artistas con los que estoy hablando tengo la curiosidad de que me cuenten cómo les ha afectado esto del confinamiento. Llegaremos a eso, ¿vale, Antonio? Vamos a empezar un poco por el principio. Antonio Jesús nació en 1984, es una persona vinculada al arte desde pequeño, tanto a la ilustración como a la música, dos facetas que compagina desde ya hace muchos años. Recientemente, en 2017 publicó su primera novela gráfica, Leyenda desde el Pantano, sobre la prestigiosísima banda Guadalupe Plata, y en 2018 ilustró el libro ¿Quién cantará en tu entierro?, de Juan Carlos León, con prólogo de Carlos Zanón, que editó Hot Town Books. ¿Estás en algo ahora, Antonio? Pues sí, de hecho, llevaba ya muchísimo tiempo sin meterle mano a algo y lo podemos contar luego después si quieres con algo más de calma, pero ha sido ahora, o sea que realmente venía haciendo mis 4 o 5 cositas con las marcas con las que suelo trabajar y ahora sí le he metido mano a algo, aunque sea pequeñito, pero sí. Perfecto, pues luego entonces hablamos. Bueno, Antonio, cuéntanos un poco, sí que me gustaría un poco que situara a nuestros seguidores, a la gente que nos está viendo y los contaras quién es el Ciento. Pues el Ciento soy yo. La firma, bueno, en origen tengo que decir también, en honor a la verdad, que empezamos firmando como el Ciento mi hermano y yo, pero muy pronto me hice dueño y señor del nombre, que bueno, tampoco me pertenece a mucha gente en Pozoblanco, como tú bien sabes, porque Sí. su origen tiene sitio en Pozoblanco y es simplemente el seudónimo con el que firmo desde hace, pues no sé, igual 5 años así. Yo venía de currar, de hacer, bueno, mis trabajillos como ilustrador, digamos, como lo que soy, bueno, digamos, amateur, que es que trabaja por su propia cuenta y que aprendió por sí mismo, porque realmente no asistió más que a ciertas clases de bellas artes, cosas así, de distintas técnicas y tal, pero nunca hice una carrera de eso, aunque al final, bueno, sí que he terminado pues trabajando y pagándome el sustento en gran parte del tiempo por esa marca, o sea que... Porque, Antonio, tú en tu caso, además, pese a que la ilustración ha sido una constante en tu vida, tu trayectoria vital profesional se encaminaba hacia otros derroteros, ¿no? Pero llega un momento en que sí que te das cuenta de que la ilustración se puede convertir como acabas de decir, en tu modo de vida, ¿no? ¿Cuándo llega ese punto, ese cruce? Pues ese cruce de caminos, ¿no? Pues sucedió en Granada, realmente, porque digamos que en el momento en el que yo hago clic y me lo planteo ya un poco más en serio. ¿Verdad? Fue muy suicida, pero para mí en ese momento era como la única opción que tenía sentido, porque yo venía de hacer aparejadores y en un momento dado empezaba a trabajar como cartelerista, no sé si se llama así, para una empresa de un colega y ya empecé a hacer pasta y ya empecé a meterme en prensa también con Ruta 66, luego aparte de un fanzine, un magazine que vienen de mochila, tanto a nivel local como a nivel web desde muchos años, pues sí que te ves que te haces con un portfolio y ves que vienes trabajando de algo sin que sea tu dedicación principal, pero en un momento dado pues sí que te lo planteas y me voy para Barcelona y estudio en Joso, una prestigiosa escuela de cómics,
Y a partir de ahí, pues ya sí que firmo con esa marca y trabajo con Virtuos, trabajo con Banda Aparte, con muchísimos más medios, con Hot Down y hasta hoy, vamos. De hecho, Leyenda desde el pantano, que quería comentarte, se convierte un poco en una referencia de este tipo de historia gráfica, ¿no? Porque sí que es verdad, y esto lo hemos comentado tú y yo en persona, que la historia gráfica está viviendo ahora una edad de oro en nuestro país, junto a los cómics, por fin, y ya por fin, bueno, es evidente, ¿no? Mi afición, ¿no? A algo que siempre he tenido, pero que ahora está ocupando el lugar que merece y junto a las historias gráficas, ¿no? De hecho, ya te conté que me ilusionó ver Leyendas del Pantano en mis tiendas habituales de cómics en Madrid y demás. Sí que, ¿qué supone para ti? Porque Historia no solo es tu primer libro, que es algo importante, sino también fue considerado como el primer libro dentro de su género en nuestro país, ¿no? Como algo que es muy habitual que en otros países, especialmente en Estados Unidos, pero que en España no se haya hecho, ¿no? Y esto entiendo que como creador también te dio mucha fuerza. pues, sin embargo, era algo que ni siquiera yo me planteé ni en su momento ni a posteriori, porque de hecho incluso lo pongo en duda, ¿sabes? No sé, yo sí que lo puedo considerar un curro súper importante porque fue, digamos, el que me hizo decidirme a apostar, digamos, al 100%. De hecho, yo recuerdo, dibujando una viñeta de Guadalupe Plata estando en Granada, que me planteé que yo quería publicarlo. En principio como fuera, en principio con un crowdfunding o con algo por el estilo, ¿sabes? O incluso autogestionado. Y en otros cruces de camino, pues te cruzas con gente por el camino como Marga, Antonio, Pedro Peinado de Córdoba, de Banda Aparte, y al final, Avatares del Destino, resulta que te lo publican ellos y te lo ponen en el escaparate de forma bastante potente, con el foco bastante puesto encima. Pero claro, sí que recuerdo algún cómic por ahí no sé si era de Lagartija, también algo con Morente, incluso algo por el norte, no sé si era un plan bandas tipo Escorbuto o algo así, pero sí que había algo por ahí, yo no lo sabía. También un disco cómic que sacó un tipo Íñigo Cabeza Fuego, pero claro, simplemente lo haces como necesidad propia. Yo no me lo planteé ni como pelotazo ni como Claro, no, pionero claro, en nada, evidente. pionero en nada, pero sí que era algo que lo quería hacer a mi manera y que quería que fuera también un poco diferente, porque claro, no es un cómic que puede competir con el resto de los cómics, es un cómic que pertenece a un nicho, y nunca mejor dicho, en caso de Guadalupe Plata, a un nicho de mercado muy peculiar, muy concreto, ¿sabes? Y sí que desde luego lo que desde el principio he tenido claro es que yo no iba a hacer un cómic de algo que no me apasionara, porque son muchas horas y es Claro. mucha dedicación Sí, y es cierto. de eso te iba a preguntar, Antonio, porque en enero de 2018 te entrevisté en escrito para la extinta ya Murray Magazine sobre leyenda desde el pantano, y titulamos diciendo: para un ilustrador dar el salto a la viñeta es como pasar de la fotografía al cine. O sea, lo que supone un trabajo de una novela gráfica, de un cómic, es tremendo, ¿no? Sí, porque te hace meterte en un mundo mucho más complejo, tanto no solamente a nivel gráfico. Es cierto que a nivel gráfico luego puedes maximizar recursos y igual ir más al grano sin meterte en un trabajazo impresionante, pero sí que el hecho de tener que narrar para mí fue fundamental, y de hecho también por eso me planteé incluso en su momento el estudiar cómics, ¿sabes? Porque narrar no es dibujar Claro. y hombre, considero que de algún modo cualquier persona puede contar historias y puede trasladarla a un formato u otro, ¿no? Pero claro, hay que aprender el código, el lenguaje y, ¿verdad? Ya te has metido en otro carril que, bueno, a mí me vuelve loco, pero es como un carril, un aprendizaje que no termina. Pero bueno, para mí es una pasión que alimento. Y por seguir un poco con tu trabajo así de los últimos años, ¿Quién cantará tu entierro?, de Juan Carlos León, que también ahí no es tu historia, es tu dibujo sobre una historia, ¿no?, que es de Juan Carlos León. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque claro, tendrá unos matices distintos, porque aquí
vas un poco al hilo de algo que ha creado otra persona, ¿no? Pues en verdad también es un reto muy guay. De hecho, al final es curioso porque, bueno, uno, como dicen los actores, ¿no? Que quieren salirse de su cliché, de su rol, ¿no? No hacer comedia siempre, no hacer un mismo perfil de trabajo siempre, pues sí que te cruzas en el camino con gente. En este caso fue por parte de Hot Down, de la fiesta de editoriales Bookstock que montan en Sevilla. Ahí fue donde conocí también a Juan Carlos León, que es el autor, y nos plantearon hacer una serie de ilustraciones simplemente por ilustrar un libro que narra los entierros de no sé cuántos músicos son, no sé si son 50 músicos o algo así. Los entierros en los que hubo música sonando. Por lo tanto, te cuenta qué sucedió, la circunstancia un poco de la muerte y de la celebración, entre comillas, de la muerte, ¿no? Pues hice en principio, no sé, fueron 5 y al final metimos 10 más la ilustración de la portada, que eran simplemente yo también por manejar un poco el tipo de retrato mío que suelo hacer también muy en primer plano, pues hice retratos de los muertos ya con los ojos cerraditos. Y los muertos, Guadalupe Plata, pues hombre, pues no sé si tendrá que ver, pero desde luego que me asocian a algo así, que desde luego que me mola, ¿no? Como el blues y por qué no decirlo, el culto al más acá y el más allá, ¿sabes? Pero en plan como creador, para mí está guay ir creciendo e incluso, pues eso, darte con gente como él o como con Dirty Wars, ¿no? Que vengo haciendo la ilustración de los libros de las portadas de hace 3 años o así, pues para mí es muy guay porque también te enriquecen con su gusto y su cultura, ¿no? Y es un honor que te asocien con gente de tan dudoso. Oye, para ir terminando un poco esta parte de la charla, cuéntanos un poco en eso, en lo que te acabas de embarcar o te estás embarcando. Pues, a ver, fue algo que simplemente, a ver, yo me encerré y como te he comentado también antes de empezar con esto, pues me encerré y en un momento dado me puse a trastear con la tableta gráfica, ¿no? Y simplemente pensar en lo que tenía un poco entre manos, porque te quieres poner a hacer cosas. Sí, es cierto que traía un trabajo previo como de documentación, que todavía queda bastante, para hacer otro proyecto también más de largo recorrido, por así decir. Pero claro, para trastear, para improvisar, te apetece algo más manejable y simplemente me encuentro con que me habían pasado unos cuantos meses antes un guioncito en principio, pues no serán muchas páginas, unas 16 o algo así, sobre una historieta relacionada con un músico de la escena independiente, ¿no? Pues digo, no lo podía hacer antes y ahora no sé qué hacer, digo, pues lo tengo delante, ¿no? Y me puse con eso y en ello ando. Bueno, vamos al COVID, que es también parte de estas entrevistas, ¿no? Al COVID-19. Estoy hablando con artistas, músicos, cantantes, pintores, escultores, escultoras, gente del teatro, gente de la literatura. A todos, esto nos ha afectado a todos, pero claro, evidentemente hay una vena creativa, ¿no? Un apartado que funciona también según el momento en el que viva uno. Y esto al final ha sido algo que ha afectado a todo el mundo. Nadie ha podido permanecer ajeno a esto. Y si lo ha conseguido, puede ser un superhéroe importante, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo te ha afectado? Porque ha habido gente que me ha dicho, pues mira, las 2 primeras semanas estuve a tope y luego me dio el bajón. Luego, a mí al revés, porque yo las primeras 3 semanas fui incapaz de tocar, pues algunos me dicen, fui incapaz de tocar el lápiz para dibujar y tal, o de escribir o de tal. También gente que no tocó su instrumento en semana y luego ya empezó y se arrancó y tal. Yo creo que ha habido de todo. ¿Cuál ha sido tu caso? Pues, a ver, tengo que decir que yo en un principio, bueno, también coincidió, el día 11 de marzo es mi cumpleaños, bueno, el mío de mi gemelo también, y en principio cuando sucedió todo esto, pues viene un poco con el reprise de la rutina, ¿no? Y yo entiendo que es normal que te cueste un tiempecito ser consciente un poco de todo, todavía estamos un poco en ello también.
pero sí que lo primero fue que tuvimos que cancelar unas cuantas cosas, aparte de la celebración del cumpleaños, que al final la hicimos confitada, pero sí que nosotros cancelamos un curso que íbamos a hacer en Málaga, cancelamos una grabación que hacíamos en Sevilla con Raúl, en La Mina también. O sea, que fue como un bajón porque sucede esto y de repente no puedes hacer planes que tenía planificados desde hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, a mí me costó un tiempo ser consciente, pero recuerdo el momento en el que un poco fui consciente porque fue como muy shock y la sensación aquí con mi pareja, con Mike, era como de levantarte todos los días como si fuera una pesadilla, de no creerte lo que está pasando, lógico. Pero sí recuerdo que aún los primeros días te bombardea y aun siendo súper permeable a lo que estaba sucediendo, hay un momento en el que yo soy consciente, me abruma un montón y cierro. Y cierro conexiones con el mundo de fuera. Y simplemente sí que, bueno, te vienen de cerca ciertos casos, ¿no? De familiares, de amigos de familiares, de gente cercana y te raya tu buena tarde, te acojona y tal, pero bueno, sí que el arte en este caso sí que te ayuda a aislarte un poco de eso y a, pues en mi caso, no he hecho como Oscar, por ejemplo, o sea, no me he metido a dibujar la pandemia, o sea, yo no lo podía ni asimilar ni siquiera, o sea, me puse a hacer otra cosa que tenía cruzada por ahí en medio y luego fue como un poco improvisar, pues sí, te pones a trastear programas que no has usado, ver series, evadirte, Claro. comprar cosas. Y Antonio, tú te eres también de la opinión de que esto va a tener su huella, ¿no? En canciones, en cuadros, en cómics, en obras de teatro, en series, en... Sí, sí, Esto sí. evidentemente va a estar, ¿no? Va a formar parte de la creación cultural de los próximos Sí, sí, años. sí, claro. Claro. Dicen por ahí, ¿no? Que marcará a esta generación lo que creen adelante, ¿no? Lo que espero sí que no se convierta en otra pandemia, ¿no? Que haya un poco de filtrito, ¿no? Que luego sí que se pueden sacar conclusiones y sí que se podrán hacer cosas impresionantes, pero desde luego también habrá gente que diga, ya no me apetece, ¿no? No, Pero yo España... también leía el otro día que hay gente que quiere hacer otras cosas, pero que está convencido de que dentro de X tiempo sí que escribirá o hablará sobre esto. Claro. En mi caso, a ver, puedo cambiar, ¿no? Pero en mi caso te puedo decir que lo dudo, no creo que me apeteciera mucho, pero sí que tomará tiempo verlo con perspectiva y crear algo con sentido. Yo es que creo, Antonio, que no somos conscientes realmente todavía de todo lo que ha pasado, porque estamos todavía en ello y nos cuesta, de momento creo que cuesta mucho salir Sí, sí, sí. de la burbuja en la que estamos de sobreinformación y de tantas novedades y nos cuesta todavía tener una visión Desde luego. general de lo que ha pasado. Pero bueno, con el tiempo. Bueno, vamos a encaminar un poco el final de la conexión rural. No quiero dejar de hablar de música contigo, de algunos hombres. Hoy, no cuando la gente vea esta conexión rural, pero esta semana habéis estrenado videoclip en Mundo Sonoro Génesis. Cuéntanos. Pues era un proyecto también que venía de la era previa al COVID, ¿no? Pero al final sí que aprovechamos el parón este para trabajarlo guay, porque es un trabajo, en este caso, de Rafael Jiménez, el autor de la portada del segundo Uh -huh. disco de Algún Hombre, y es un tipo excepcional, bueno, nos flipa su curro y desde el principio un tipo de trabajo que vimos que él hacía que era como basado en frames, en bocetos suyos, reinterpretando obras, pues nos pareció que lo podíamos encajar muy guay con un tema que teníamos muchas ganas de sacar también como single, ¿no? Y al final es un curro compartido entre Rafa, su hijo también, Guille, de 3 años, ha participado, mi hermano y yo. Mi hermano hizo también varios GIFs de la banda, porque es todo como blanco y negro, súper básico, trazo o limpio, sucio, pero muy sencillo, incluso plastilina, que es una de las técnicas de tratamiento de foto
que hace Rafael. Y al final nos ha salido un vídeo que nos mola un montón, que es también un poco, digamos, atemporal o extemporáneo, porque ni siquiera, o sea, que hay que hacer cierto esfuerzo para ser consciente de que es un vídeo que está hecho con las manos y que es algo que no responde a las técnicas más modernas de animación y en blanco y negro, no es salpicadura de color, sino que hay que hacerse un poco al formato, pero en el momento en el que te metes en la peliculita, pues creemos que queda algo bastante curioso. Si hay un sector que nos preocupa mucho y que tenemos muchos amigos en común en él y que tú te mueves mucho, es el sector que tiene mucho que ver con la música, ¿no? No solo los grupos, sino todo lo que tiene que ver con organización de eventos, festivales, técnicos. Es un sector que sí que tiene muchas dudas, ¿no? Porque a las dudas de las medidas se suman las dudas de los que contratan a los conciertos para hacerlo, para congregar gente y tal. ¿Cómo está ese mundo, Antonio? Porque tú te mueves mucho, tanto también como organizas tus eventos, como músico y como amigo, ¿no? También de tantas y tantas personas que viven de eso. Porque el otro día haciendo cuentas con unos amigos decía, madre mía, es que en este país desde abril hasta octubre probablemente haya una media de 15 festivales cada fin de semana. De todos los tipos, ¿vale? Pero no creo, grandes, pequeños, medianos, inmensos, no creo que baje de 15 festivales al fin de semana. Y eso al margen de todo lo que supone culturalmente, es una cantidad de puestos de trabajo inmensa. O sea, y eso la gente también tiene que ser consciente, ¿verdad? Sí, de hecho, el problema en este caso es un poco ese gremio que está como muy desprotegido, ¿no? Es cierto que tampoco es cuestión de que todo te lo tengan que resolver a base de ayuda y tal, pero es un sector y el músico en particular es un rol que está bastante digamos, desamparado a nivel legal, ¿no? Está ahí como entre aguas siempre. Y claro, ahora supongo, bueno, tampoco es que yo esté ahí en medio porque tampoco me dedico a eso, pero sí que por amigos, bien tú como dices, ¿no? Del sector, ahora está empezando a verse cierta luz, pero claro, hay una cautela máxima y mucha gente prefiere no pillarse los dedos y con lo que ello supone, claro, porque es que hay gente que tiene que pedir préstamos, tiene que, Claro. digamos que te cambia todo, ¿no? Y el hecho de buscar alternativas es muy complicado en un sector que era pobre y que exclusivamente dependía de la gente, de la música en directo, ¿no? Tanto técnicos como... En cambio, paradójicamente, y esto siempre queda para la historia, la cultura fue el primer mundo en responder cuando empezó todo. El primer mundo que dio un paso al frente de cara a intentar animar, por lo menos, fue el mundo de la cultura. Habría más o menos intereses, pero la verdad es que eso estuvo ahí, ¿no? Eso siempre se quedará, ¿no? Como a todos los niveles, todo el mundo hizo algo, ¿no? Por lo menos que la gente lo llevara bien. Sí, claro, de hecho es como te das cuenta también, o puede parecer un cliché, pero te das cuenta un poco del valor que tiene algo que es tan inmaterial y tan intangible como la cultura o el arte, algo así, ¿no? Que realmente lo sustenta gente con familia, con derechos, con hijos, ¿sabes? Que dice, bueno, al margen de que te guste una cosa más o menos, sí que es cierto que es algo que convive con cualquiera en el día a día, ¿no? Y yo creo que ha sacado a relucir, o quiero pensar que ha sacado a relucir que están en una situación bastante, aparte de jodida como todo el mundo, bastante frágil, porque claro, no tienen tampoco mucha otra alternativa que hacer lo que venían haciendo de forma paulatina, con menos público y con, pues no sé, distintos precios. No sé cómo será el reajuste, pero desde luego los que tienen que comerse el tarro son más ellos. Yo de luego, como te he dicho antes, nosotros Bueno, la broma que hacemos con el grupo era que suerte tenemos que no somos músicos, porque sí. no porque no somos músicos, sino porque no nos dedicamos a... Claro, no a es ello. que cambia mucho la manera de verlo. Bueno, Antonio, vamos a ir terminando y como última pregunta no me puedo resistir a algo que esto es Ruralpedia. Y tú eres un ejemplo de persona que se mueve, que tiene un proyecto personal y profesional muy importante, pero todo desde un pueblo, desde Pozo Blanco, desde Los Pedroches. El mundo rural pre-pandemia ya avanzaba cosas, espero que post-pandemia siga avanzando, que desde los pueblos se puede hacer mucho, se puede trabajar
en muchísimos sectores, porque por suerte la tecnología hace que estemos haciendo esta conexión, por ejemplo, Sí. a 350 kilómetros. ¿Y cómo se vive una profesión como la tuya? Que a lo mejor uno cuando cuenta el ciento tal se lo imagina pues te lo voy a decir, en Lavapiés, o se lo imagina en Granada, o se lo imagina, no sé, en Barcelona, ¿no? Como tal, pero tú estás en Pozoblanco. ¿Cómo se lleva esta profesión desde allí? En San Gregorio, pues, en concreto, en el barrio de San Gregorio. Pues se lleva, yo lo llevo de hecho mejor que en otras ciudades. Yo, es cierto que he desempeñado la misma labor en otras ciudades, en ciudades, un poco en Granada, en Barcelona y en el pueblo, y te puedo decir que en el único sitio en el que se puede llevar, aparte de con cierta solvencia económica por el hecho de que la vida es más barata, la propia rutina del día a día, de la vida de pueblo, ¿no? Que tú te vas fuera a estudiar y cuando vuelves, como el pueblo, no sé si quiero volver al pueblo. Sí, Realmente te das cuenta de las cosas, de las millones de cosas buenas que tienes en comparación, sobre todo si has ido fuera, con cualquier sitio, ¿no? O también por ser tu sitio, ¿no? Pero sí que hay una serie de factores que te hacen, pues bueno, trabajar a distancia con los mismos clientes, incluso moverte en un momento dado para reuniones, para cualquier cosa, presentaciones, conciertos, cualquier cosa, pero en este caso, pues tanto la gente que se dedica al arte gráfico como al cine, como a la música, no tienen por qué venir de un sitio o de otro, claro. Es más complicado en el sentido de que te tengas que hacer oír o hacer ver, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que es la misma competición que todo el mundo tiene. Depende tanto del trabajo como de la suerte, o casi más está de la claro. suerte, o de las conexiones. Pero claro, puedes hacer conexiones sin moverte de tu salón o de tu encina. Eso está claro. Pues amigo Antonio Jesús Moreno, el ciento, amigo Antonio Jesús, muchísimas gracias por este ratito, por asomarte a nuestra conexión rural y espero poder darte pronto un abrazo. Bueno, un abrazo no, poder darnos el codo o saludarnos y vernos en persona muy pronto. Antonio, Pues nada, muchísimas gracias por este ratito. igualmente, y mil gracias por invitarme a este rinconcito y igualmente, que ánimo con Ruralpedia, a tope con Ruralpedia Estamos. y que nos vemos pronto por aquí o por Nos ahí. vemos pronto. Un Venga, abrazo grande, hasta muchas luego, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hola Ruraliers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva conexión rural. Hoy estoy muy bien acompañado, me voy para Pozoblanco para hablar con una amiga, con Pilar Consuela Romero, artista. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, aquí estoy, Juanlu. En- Pues gracias por invitarme a tu entrevista. La verdad que no enca- sé si decir distinto a cualquier otra persona, pero bueno, pues aquí estoy para lo que quiera, vamos. bueno, ya llevábamos una semana hablando para poder hacer la conexión, teníamos muchas ganas de hablar contigo, para que nos cuentes primero cómo estás, para que nos hables de tu trayectoria también, y luego porque nos está gustando mucho, hemos hablado pues con escritores, hemos hablado con actores, hemos hablado con diseñadores, con muchos artistas, ¿no? A lo largo de este estado de alarma y también desde que empezó la epidemia, que nos han ido contando pues cómo le ha estado afectando también a ellos, ¿no? Todo lo que ha pasado. Pero bueno, llegaremos a eso. Te voy a presentar primero Pilar Consuela Romero, que es artista de Pozoblanco, natural de Pozoblanco y vive en Pozoblanco. Es la ganadora del Premio Nacional de Dibujo DKV Magma en la quinta edición. Y bueno, ella además ha expuesto pues desde Madrid, Barcelona, Pamplona, Málaga, Lisboa, Boston, Miami, o sea, una ya trayectoria importante, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, Pilar. Bueno, la trayectoria sí, así de pronto parece que he puesto en muchos sitios y es verdad, pero han sido en muy pocos años. Y bueno, sí, la verdad que ha sido muy nutritiva porque eh, al ser en varios sitios aquí en España, pues mm, se puede ver diferentes formas de cómo se mueve o se hace una exposición, se aprende mucho, cómo es el ambiente en ese sitio, cómo son los profesionales, aprendes de la gente de dónde va.
Y luego, pues bueno, lo que es en Estados Unidos, pues igual, o sea, en el sentido, yo nunca he estado allí, pero la obra sí la he viajado y la recepción de los dibujos siempre ha sido buena, gracias a la galería que tengo allí, que se llama Art Concert Alternative, con la comisaria que es Silvia Medina. Y bueno, yo creo que más que los sitios es la respuesta de la gente, ¿no? Y a veces pues mejor, otras veces pues es muy complicado el mundo del arte, pero igual que todo, en el sentido de vivir de ello, ¿no? Pero bueno, la trayectoria estoy contenta hasta ahora. Sobre eso te iba a preguntar y has dado la clave, ¿no? Que quizás sea uno de los mundos más complicados para desarrollar pues una trayectoria profesional como tú estás consiguiendo, pero tú desde pequeña tenías claro, ¿no? Que este era tu camino y bueno, pues como tú dices, paso a paso está llegando. Pues sí, bueno, nunca se sabe cuándo se termina. Se sabe cuándo se empieza, pero no se sabe cuándo se termina. Entonces, los pasos hasta ahora, pues bueno, una cosa te va llevando a otra, ¿no? Como todo. Pero sí, desde pequeña me gustaba dibujar, tenía claro, luego ya en la adolescencia que tenía claro que quería hacer bellas artes y luego ya, bueno, depende de o de uno el propósito que se ponga como para creer en él mismo, en ella misma para poder hacer arte. El único donde está el punto donde para poder hacerlo. Si no crees en ti, pues no puedes hacer nada. ¿Y dónde encuentra Consuela Romero su inspiración? ¿Dónde eres una persona además muy comprometida socialmente? Te leemos en redes también que tiene un fuerte compromiso. Yo entiendo que de ahí surge bastante de tu obra, ¿no? De ese compromiso social que tienes tan claro. Sí, bueno, siempre yo creo que una obra escrita o una música o plástica en este caso, siempre yo creo que parte de algo personal. En un principio, siempre pienso que puede ser pues biográfico, ¿no? Luego ya, pues, lógicamente, pues, puedes irte comprometiendo con causas que tú consideres que no son justas y puedas aportar algo. Pero no lo haces de una manera, en un principio, consciente, ¿no? Sino simplemente porque te afecta o te influye según la persona que eres, si eres un hombre o una mujer, el estado en el que te puedas encontrar en ese momento, las vivencias que hayas podido tener. Entonces te va llevando, yo creo que más bien la vida a tener una conciencia con la realidad más tuya, concreta, de que te rodea o más global. Hasta ahora, para mí lo más importante son las ideologías de cada uno, ¿no? Ya para otra persona puede ser otra cosa. El día de mañana quizá las ideologías no me den exactamente igual, porque en el sentido de que vamos cambiando y evolucionando y creo que lo que tenemos que es más, pues, dejarnos llevar un poquito por la intuición de que nos haga vivir, tengamos una mejor calidad de vida cada uno o una. No en el sentido egoísta, pero creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Claro. Para poder seguir. Perdona, Pilar, pero tú, por ejemplo, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y evidentemente, aunque ahora luego te preguntaré por todo esto que estamos pasando, pero esta experiencia, estos 3 últimos meses que han sido tan bestias, ¿no? Para todo el mundo,
evidentemente se va a ver reflejado en tu obra y en la obra de tantas y tantas artistas de todo el mundo, ¿verdad? Sí, supongo que habrá una diferencia en algo. En todo lo que te marca en la vida hace que después se volque si lo haces, ya sea aunque sea en tu comportamiento a cualquier persona, ¿no? En la forma de actuar. Pienso que hay personas que pueden haber cambiado menos, otras más, eso no se sabe. Si haces algo artístico, pues sí, supongo que sí, que afectará. En otros artistas no tiene por qué afectar. Claro. Es que depende de cómo te haya marcado la situación. Ujú. Vamos a hablar un Yo, poco de tus proyectos, Pilar. Uno de tus últimos proyectos, que también está todavía en proceso, es Isadora me habla. Y es un proyecto que recoge tu relación con la coreógrafa americana, Isadora Duncan, y que además nace de que te dejan un libro, ¿no? Que esta historia, ¿no? Que siempre que te dejan, cuando te dejan un libro y a partir de ahí, pues, eh, surgen cosas, ¿no? Siempre. Eso es lo que tienen los libros, los buenos libros. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. pues, a ver, es un proyecto muy personal, muy emotivo, muy sufrido. Sigo todavía con él, todavía estoy con una instalación y bueno, me reflejo mucho en la vida y en el arte de Isadora Duncan. Y hay muchos paralelismos entre ella, entre su obra y la mía, entre su vida y la mía. Y simplemente pues pienso que es una mujer que fue adelantada a su tiempo, que, que tenía muchas cosas que decir, además de a través de su baile, pero también a través de su escritura, aunque solamente tiene dos obras. Y tiene una personalidad muy dramática por las vivencias que tuvo, que le hizo pensar más en la gente que estaba en una situación económica, más desfavorecida que ella, ¿no? No estaba en situaciones favorables para seguir adelante. Entonces, bueno, llegó a tener ideologías comunistas, ¿no? Y yo creo que luego más bien creyó en ella, más que en cualquier otro partido político. Porque realmente los partidos políticos pues no son, yo creo que no hay ninguno ni mejor ni peor. Luego todos se mueven por intereses personales o colectivos, se olvidan del objetivo principal, ¿no? Al que iban. Y yo creo que lo que ella quiere o quería decir es la libertad, ¿no? El que el ser humano sea libre y que da igual lo que piensen, ¿no? Sino que seas libre, que para ya que estamos aquí, pues que no te dejes manipular por ninguna una persona dictadora ni de ningún tipo. Y que el arte te puede salvar la vida y efectivamente el arte te puede es donde puedes ser libre y por eso te puede salvar la vida. ¿Tú Sentirse, te sientes libre cuando creas, cuando te pones a dibujar? Sientes esa sensación de libertad, ¿verdad? sí, totalmente igual. Sí, porque ahí tú puedes hacer y decir lo que quieras. Y, y ya está. Bueno, después ya interpretaciones pero no está tu persona, no está no es como ahora, ¿no? Yo estoy hablando, ya se me puede criticar de una manera u otra, pues dijiste, no,
es un dibujo, es una obra, es un papel. Claro. ¿Sabes? Es diferente. Entonces ahí ya pues puedes decir lo que quieras, ni en ese dibujo te van, a no ser que venga alguien y lo rompa, ya está diciendo algo, ¿no? Pero a ese dibujo no le pueden hacer daño, no le pueden... bueno, ya te digo, sí, si quieren le pueden escupir encima, pero Sí. al fin y al cabo lo sucio, no Entiendo. tiene... ¿no? Que al fin y al cabo el arte lo llevamos muchas veces a un estado como de muy endiosado, ¿no? Pero solamente es papel, o es un material, o es una tela. Que por ejemplo ahora mismo está lo que está pasando con tirar la escultura, ¿no? Que simbolizan un hecho racista en la historia. Bueno, realmente esa estatua le da igual que esté o no esté, ¿me entiendes? Sí, Es más sí. el hecho, ¿no? Yo estoy a favor de que se quiten si realmente hay personas que han sido han sido violados sus derechos. ¿Eh? Entonces, pero también respeto a la gente que consideren que tampoco hacen daño a nadie, a nada, ni a nadie por estar ahí. Yo creo que, bueno, tampoco es una cosa, un tema tan importante. Yo creo que el tema más importante es lo que hagamos ahora y a partir de ahora. Sí, El está pasado claro. ya está, ¿verdad? Ujú. Y nada, vienen tiempos muy difíciles en ese sentido, sociales, políticos, económicos, todo es lo mismo. Entonces, cada uno tendrá su punto de vista, cada una tendrá su punto de vista y no nos vamos a poner de acuerdo, lógicamente. No, eso Entonces, es muy difícil, yo creo, ponerse de acuerdo, Pilar, es complicado. Yo sobre todo este tema que estás comentando sí que tengo muchas reflexiones, ¿no? Muchas, no sé, no sé si las comento o no las comento. Yo, por ejemplo, cuando hablan, por ejemplo, de esto que ha pasado recientemente con lo que el viento se llevó, ¿no? Claro, tú le dices, vale, tú lo ves con ojos del año 2020 y dices, ostras, pero es que esta peli se graba en un contexto, en un momento, cuenta una época muy concreta. Cuando uno crea en una época muy concreta, igual que cuando uno crea en el año 2020, ¿no? Lo que vive, lo que siente, lo que expresa en cualquier tipo de disciplina, ya sea escribiendo, pintando, dirigiendo, componiendo. Es que, no sé, es complicado, ¿no? Es extraer una obra, una película del año 1950 o 40, no sé exactamente del año concreto de lo que el viento se llevó, extraerla y mirarla con los ojos de una persona del siglo XXI sin el lapso temporal que hay, ¿no? Es que yo creo que ese debate es muy difícil y sobre todo cuando hay dos posturas tan encontradas, como tú dices, es complicado. complicado. Yo creo que eso me parece un debate interesante, pero debe ser, lo que debe importar es más que la obra es la persona, qué es lo que se está criticando, qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se hizo mal para hacerlo bien, aunque personas piensen que sí, esa realidad deba de seguir existiendo. Entonces, que la película esté o no esté, a mí personalmente, en mi opinión, no quiero ofender a nadie, me da igual. A mí me importa la persona que está diciendo que esa película no esté, ¿por qué? Bueno, pues cuál es la situación que tiene esa persona, cómo se le puede ayudar. Claro. Al fin y al cabo, esa película no tiene sentimiento, no le va a pasar nada, no va a morir. Claro, no, por supuesto. El problema además también es que yo creo que nos quedamos siempre en la base del debate, ¿no? En el enfrentamiento y esa profundidad a la que tú ya dices no se suele, por desgracia no se suele entrar. Y menos en un mundo tan rápido como este. Me llama la atención porque hay un debate tan intenso por eso
y no hay un debate por qué no se regulan los papeles de personas migrantes. Yo creo que entonces ahí está donde se pone la balanza de realmente cómo están construidos nuestros intereses o dónde podemos ver más allá o no vemos de más allá. Sí, la escala de prioridades, ¿no? Que se llama, ¿no? La escala de prioridades de la sociedad. Es que yo creo que tendríamos que hacer 4 programas para hablar de ello, porque, bueno, es un debate muy largo. Y no me quiero dejar, antes de enfilar el final, sin hablar también de otra cosita, otra cosaza, que creo que fue a finales del año pasado en Valencia, de la exposición Les Amours, ¿no? Les Amours, que creo que es francés, mi francés no es bueno. Está basada, también viene de otro libro, ¿no? En este caso, de otro clasicazo de la amistad es peligrosa. Cuéntanos también un poco sobre este proyecto. Bueno, pues es un proyecto que puede parecer frívolo en un principio, pero no tiene nada de frívolo. Realmente se está criticando una sociedad clasista que vive inmersa en su mundo del amor, de sus privilegios. En el caso del 1700 de la Revolución Francesa, pues de la realeza, ¿no? Y después vino la burguesía, le quitó el poder. Pero al fin y al cabo, ahora los burgueses somos nosotros. Y bueno, yo creo que no aprendemos, ¿no? Que no hemos aprendido, ¿no? Y entonces veníamos y seguimos estando inmersos en el móvil, en las redes sociales, en los amores falsos que realmente no son de verdad, ¿no? Porque hasta que no hay en persona no somos uno, no somos una de verdad como es uno mismo. Entonces ahí hay mucho desengaño, muchos intereses de todo tipo, Entonces, realmente como se ponían ellos las máscaras, ¿no? En sus bailes, ¿no? Y la realeza, pues hice un paralelismo igualmente, pero en todos los dibujos, o en casi todos los dibujos de ese proyecto, hay una crítica social de cómo las personas negras estaban siendo o están siendo tratadas en la sociedad. Yo te digo en principio que todo parte de una situación, una experiencia personal. Yo empecé a dibujar en Londres, unos pequeños dibujos, y bueno, en esos 3 años que fui una inmigrante, de una experiencia personal, ¿no? Todo viene de algo, por eso te digo, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, hay un hilo. Igual que el feminismo, si yo fuera hombre, no lo viviría igual. Claro. Pues ya está. Pilar, vamos si te parece ya enfilando un poquillo el final de la entrevista. Los dibujos. Sí, mira, me gustaría comentar contigo 3 cositas, ¿vale? Para terminar. Sí que me gustaría un poco que me contara cómo has vivido todo esto, porque yo entiendo que además los artistas lo habéis vivido intensamente, para bien o para mal, porque he hablado con gente que al principio me decía, ¡buah, estuve bloqueado! Y luego empecé a crear, otros que al principio crearon mucho y luego pararon y tal. ¿Cómo ha sido para ti a nivel creativo esta experiencia, este COVID-19, esta pandemia? Pues mira, la verdad, a la manera desde el punto de vista creativo, doloroso porque, bueno, estás viviendo una situación mala, ¿no? En que estás sufriendo, pero no
no más ni menos que en otros procesos creativos. Y venía dibujando un proceso cuando en marzo, ¿no? Tuvimos, ¿no? que confinarnos, ¿no? Entonces me pilló que estaba ya trabajando un proceso en el que yo ya estaba trabajando en una comunicación, entre comillas, con una bailarina, ¿no? Del siglo XX, que me estaba como comunicando una serie de situaciones, unos presagios que iban a ocurrir, qué tal, ¿no? También yo me encontraba en una situación, un estado de ánimo pues no muy positivo, entonces todo eso puede influir a que cuando te viene algo malo, pues dices, bueno, yo ya esto es que yo me encuentro así, yo estaba ya en este estado de ánimo, si hubiese estado en un estado de ánimo mejor, pues sí, te choca, ¿no? Aunque no estás conectado con la realidad, pues te da un golpetazo. Pero si tú estás conectado con una realidad íntima o social, pues más o menos como que te la vas venir, ¿no? Y nada más. ¿Qué? Bueno, para ir terminando, has pasado todo este tiempo creo que en Pozoblanco, en tu tierra, y bueno, sí que me gustaría un poco que nos contaras qué vinculación tienes, tanto a nivel personal, mucha evidentemente, pero a nivel artístico, si el reflejo de ser de donde eres, de Pozoblanco, de Los Pedroches, de alguna manera te ha marcado a la hora de crear. Pues sí, se puede ver muchos paisajes como está la Sierra de Córdoba dibujada. Claro que me marcan, sí. Y mi campo y todo. Bien, eso es lo que nos falte. Y ya, Pilar, para terminar, me ha gustado leer una entrevista que te hicieron en ABC para preparar esta charla, en la que te preguntaban, creo que es una entrevista del año pasado, después del verano del año pasado, en la que te preguntaban que cómo te veías de aquí a un año. Y cuando, después de todo lo que nos ha pasado, la verdad es que leer la respuesta, pues suele ser curioso, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a un año? Yo cuando me preguntan por el proyecto, por Ruralpedia, digo, si a mí me dicen que iba a haber una pandemia, pues a lo mejor el proyecto sería de otra manera y demás. Pero tú, en cambio, lo que haces es contar una historia bien bonita y al final dices algo que dice, el secreto es vivir el presente, ¿no? Y disfrutar de cada minuto. Yo creo que es algo que ya para terminar, que esto nos va a dejar, ¿no? La importancia de vivir al momento, de vivir cada momento, de vivir el presente, de disfrutarlo y de no pensar demasiado en el futuro, porque en cualquier momento esto puede cambiar, como hemos vivido, ¿verdad? Totalmente. Sí. Es muy difícil mantenerse mentalmente ese pensamiento, ¿no? Más que únicamente en el presente. Pero hay que intentarlo. Seguro. Pues Pilar Consuegra Romero, ha sido un placer enorme tenerte en esta conexión rural. Animo a la gente, que muchos te conocen de los que nos están viendo, pero a visitar tu web, consuegraromero.com, a seguirte en redes, porque es increíble. Mi gran frustración vital es dibujar, pintar, no sé, es incapaz. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que crea, me gusta, ¿no? Porque es algo que a mí me supone tan loco y tan distinto a lo que puedo hacer que me encanta poder hablar con vosotros y ha sido un placer. Lo dicho, Bueno, Pilar. Y yo, por ejemplo, pues no sé escribir. O sea, Por eso, cada uno en su cosa, pero al final el dibujo para mí siempre ha sido una frustración, ¿no? Porque no, es algo que no tengo y yo creo que al final a mucha gente le pasa. Pero bueno, por eso la suerte que os tenemos a vosotros, a los artistas, que lo plasmáis todo también y disfrutamos de veros. Pilar, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato de Conexión Rural. Muchas gracias a ti, Juanlu, de verdad. Te agradezco mucho y además que te hayas acordado de mí para hacer una entrevista, que está muy cómoda contigo, Muy que lo bien. sepas, y te lo agradezco muchísimo y que eres muy buena persona. Gracias. La siguiente, como le estoy diciendo a todo el mundo, en persona.
No, Pilar, nos vemos. Vale, chao. Gracias, nos vemos.